Hola jóvenes, bienvenidos a la octava lección, la serie La Espada del Señor, una serie que nos hemos visto con la necesidad de convertirla a una serie virtual. Obviamente la empezamos al principio del año, todo estuvo bien y luego las cosas cambiaron y ahora estamos por este medio. Les pedimos que oren por nosotros, oren por la iglesia, oren por el pastor, manténganse en oración de la misma manera que nosotros los tenemos en oración. Vamos a Hechos 2:41. Desde ahorita les doy la cita, obviamente haciendo el énfasis de que traigan su Biblia, si tienen la libertad de ponerle pausa para ir por su Biblia y acomódense bien, no en una forma relajada, en una forma con reverencia, sino si un joven no tiene zapatos, si un joven no está bien vestido, está fachoso, por favor pausa el video, cámbiate y ponte en una forma donde sabes que vas a darle la gloria y la honra a Dios al escuchar su palabra. Muchos o algunos han reportado que entre más relajados están, en algunos casos llegan a dormir. No es lo que quiero, eso especialmente de los jóvenes del grupo que Dios me ha permitido dirigir bajo el liderazgo del pastor. Ahora, joven, vamos a Hechos 2:42. Lección número 8, y aquí vamos a leer del 1 al 42. Aquí el contexto es que Jesús había regresado al cielo. Los varones con vestiduras blancas le recordaron a los discípulos que se quedaron viendo al cielo, que como que qué pasó, les dijeron, hey, ese Jesús va a regresar. Entonces, ahora el ambiente, ya después de que reciben esas noticias o recordatorio, es que ellos necesitan regresar a Jerusalén para recibir la promesa que se había dicho allá, en que Jesús mismo dio en Juan 14, 15, 16, y reciben el Espíritu Santo estando ya en Jerusalén, como fue profetizado por Joel el profeta, y predicaron a muchas personas de 17 naciones distintas y escucharon allí la palabra en su propia lengua. Ahora, Pedro predicó que las obras de Cristo antes de la muerte comprobaban que Él era el Señor y Cristo. Y la obra, obviamente la obra de resurrección, que Él por medio del Padre, el Espíritu Santo y Él mismo llevaron a cabo, también comprueba esa obra que Él es Señor y Cristo. Vamos allí a Hechos 1. Dice aquí, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, 2:1. Y de repente vino del cielo estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿que no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, y en las regiones del África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis,
pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales arriba en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, pródigos y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pretendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, por cuanto a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aunque mi carne descansará, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantará al Cristo para que se levantase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado de esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiráis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Vamos a orar y continuamos. Padre, Señor, Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es verdadera, Señor, de principio a fin, Señor. Padre, te pido por cada joven de mi clase, Señor, especialmente, Señor, de mi clase, Señor. Te pido que estés con ellos, Señor, que estén allí en su casa con sus Biblias, Señor. Te pido, Señor, que el mensaje llegue al hogar, Señor, que llegue al corazón, Señor, del individuo, Señor, que sea un joven que va a escuchar, Señor, sea una jovencita, Señor, inclusive un niño, Señor, un padre de familia, Señor, un anciano, Señor, o un visitante, Señor, un familiar, cualquier otra persona, Señor, que hagas una obra, Señor. Pero, Padre, sí
Sí te pido, Señor, por la carga que me has dado, Señor, la responsabilidad que me has dado, Señor. Te pido por nuestros jóvenes, Señor, de la iglesia, Señor, del futuro, Señor, que tenemos aquí, Señor, en la iglesia, Señor. Te pido que ellos sean edificados, Señor, por medio de tu palabra. Padre, dame las palabras para enseñar, Señor, esta lección. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí en esta octava lección quiero hacer un énfasis muy grande. Hay dos puntos que vamos a ver y bajo esos dos puntos tengo 3 puntos. Lo que vemos aquí es que el mensaje que tiene Pedro va dirigido hacia los judíos. Ellos se dan cuenta que han crucificado al Mesías. El 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? En otras palabras, hemos crucificado al Mesías. En otras palabras, somos culpables de lo que tuvo que sufrir el Mesías. Y obviamente los judíos no están muy lejos. Tú y yo, jóvenes, somos culpables de esto. Aquí Pedro les respondió en el 38, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Obviamente Pedro da su discurso y las personas empiezan a caer bajo convicción. Aquellos judíos que muchos creen que esos son judíos de la diáspora que han venido a ver qué estaba pasando, ven los milagros, ahí hablando lenguas, entonces se congregan. Pedro les da el discurso y ahora están bajo la predicación y ahora están bajo convicción. Se dan cuenta que han crucificado al Mesías y con muchas otras palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. En otras palabras, lo que estaba haciendo Pedro y los que estaban allí con ellos estaban testificándole a los presentes. Versículo 2 nos dice que hubo resultado y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. En inglés dice: and they that gladly received their word. La recibieron de una forma contenta, con gozo. Pero sin embargo recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, este versículo es de salvación, es de que unas personas fueron salvos y tú también puedes ser salvo. Y muchas veces se usa también para animar a las personas que sean bautizados o bautizadas. Si hay un joven, una persona que no se ha bautizado, el primer paso después de la salvación para el crecimiento espiritual es el paso de obediencia. Ese paso de obediencia es el del bautismo. Vemos aquí el orden: que primeramente fueron salvos, cayeron bajo convicción, se arrepintieron, fueron salvos, recibieron su palabra, fueron salvos y luego fueron bautizados. Joven de mi iglesia, confío que has aceptado a Cristo Jesús. Ahora, algunos testimonios que cuando les pedí que me escribieran los testimonios de salvación, algunos testimonios no están tan ciertos, no dan mucha confianza. Nada más tú y el Señor saben si eres salvo. Algunos dicen que son salvos, pero sus obras son diferentes. No hay un deseo de leer la palabra. Y vemos aquí lo que dice en el 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La enseñanza bíblica, la verdad que tenían los apóstoles, la enseñaban. Y estos nuevos discípulos, estos judíos convertidos, ellos se mantenían en la enseñanza de los apóstoles. Sabemos que no tenemos apóstoles en este momento. En esta época no hay apóstoles. Hubo nada más 12, obviamente uno
uno traicionó al Señor Jesús, fue reemplazado, y eso sigan leyendo el libro de Hechos si eso lo encuentran ahí. Es más, no, en Hechos 1:12, ahí es donde reemplazan a Judas. Allí está el sucesor, lo pueden leer después de este mensaje. Lo que estaba diciendo es que se mantuvieron, preservaron y preservaban, dice la Biblia, en la doctrina de los apóstoles. Lo que Dios nos dejó a nosotros es la palabra de Dios. No solamente tenemos a la doctrina de los apóstoles, pero tenemos a las escrituras de los salmistas, a las profecías de los profetas. Aquí tenemos las escrituras, las profecías, la doctrina, la verdad está aquí. Te pregunto algo, joven. Número 1, ¿has sido salvo? ¿Sí o no? Si eres de mi iglesia, ya sabes qué hacer. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados, hay que reconocer que Jesús es el único que nos puede dar salvación por medio de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. La consecuencia de no hacer eso es el lago de fuego y azufre, la muerte segunda. Si quieres aceptar a Cristo Jesús, tienes que primeramente arrepentirte, tienes que creer en Dios, creer en Cristo Jesús y pedirle, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tú dices, ¿cómo soy salvo? Dice la Biblia en Romanos 10:9. ¿Cómo le pido? Te preguntarás, mejor dicho. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Es una oración simple y puedes ser salvo hoy. Si eres de mi iglesia, ya has escuchado este mensaje varias veces del pastor Armendáriz, de mi parte, del hermano Donato. Muchos han escuchado este mensaje. Lo que primero hay que hacer es ser salvo. Número 2, segundo punto, hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Te pregunto algo, joven, ¿has leído tu Biblia hoy? Yo sé que ya te levantaste, ya tuviste un buen día, ya fuiste a lo mejor estás en la escuela ahorita, a lo mejor estás en el trabajo, a lo mejor estás viendo este video en la tarde. Sea el caso que sea, has leído la palabra de Dios hoy. Te has armado de la espada de Dios. Te has armado de la espada del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que perseveraste en la doctrina de los apóstoles? ¿Que viste qué es lo que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento? ¿Qué has aprendido sobre las Escrituras últimamente? Vemos que estas personas, los que creyeron, perseveraron en la doctrina de los apóstoles y hubo un resultado. Hubo comunión, hubo comida y hubo oración. Aquí dice en el 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ahorita todos estamos queriendo tener la comunión. Comunión con personas, comunión con familia, comunión con los hermanos. Yo tengo un, no sé si es temor, lo que no quiero es que regresemos como hermanos, buscándonos unos a otros y no la presencia de Dios. Ahora, ¿puede llegar a pasar eso? Sí. Lo que debemos de hacer es primero perseverar en la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Dios, la verdad, y eso nos va a llegar a buscar otras personas como nosotros, a otros cristianos. Hey, tú te pareces a Cristo, el mismo que yo leí de la Biblia, quiero juntarme contigo. Pero lamentablemente pienso que va a haber personas que van a venir a buscar nada más las amistades, el compañerismo, los familiares, y van a usar la iglesia como, otra vez regreso a la normalidad de la carnalidad, pero no a la doctrina de los apóstoles, no a la presencia de Dios. Vemos que también perseveraron en el partimiento de pan. Gloria a Dios por la comida, gloria a Dios porque nos da la oportunidad de convivir unos con otros y comer.
ya quiero otro picnic, yo quiero hacer actividades que involucren comida. Pero ¿de qué nos sirve tener la comida? ¿De qué nos sirve estar con otros si no tenemos a la palabra de Dios adentro de nosotros? Y las conversaciones que vayamos a tener en el futuro cuando se abra esto van a ser conversaciones carnales. Van a ser conversaciones que no edifican. Lo que tiene que hacer el joven de la iglesia bíblica bautista El Faro es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Es lo que tienes que hacer tú, joven. Y hay otro resultado que produce permanecer en la doctrina de Dios, de los apóstoles, es la oración. Yo me pregunto, ¿cuánto leer la Biblia no requiere mucha fe? Y déjame explico esto. Tú puedes agarrar un libro y puedes ver letras. Tú dices, ok, esto es palabra de Dios. Pero la oración es hablar con alguien que no ves. Y alguien que no ves te está escuchando y eso requiere más fe. De esta manera, obviamente sí requiere fe, pero de esta manera tú sabes que Dios está hablando, pero ¿estarás tú hablando con Dios? Joven, esto requiere fe. La oración requiere fe. Ambos requieren fe, pero la oración requiere más fe. Que los jóvenes de mi clase, obviamente si hay otra persona allí, dejo que el Espíritu Santo obre en ellos, pero los jóvenes de mi clase, joven, si no estás orando, quiere decir que no estás leyendo la palabra de Dios. No estás armándote de la espada, no tienes la armadura completa. Y si no estás con la Biblia, no estás con la oración. Y la comunión, cuando ya esté restaurada, va a ser una comunión muy débil, en bases carnales. Y la comida va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque la fundación que es Cristo Jesús va a estar distorsionada, no va a ser lo que debe ser. Joven, ¿me permites animarte a que leas la Biblia? Animarte a que otra vez regreses a los rudimentos, a lo básico, a la lectura bíblica. Yo le pido a Dios que haya personas que se sometan a un régimen de una lectura sistemática de la palabra de Dios. Joven, por favor, aquí en la lección número 8, te pido lo mismo que te piden la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la que te voy a pedir en la 20, en la número 1000, y cuando yo me muera, te voy a pedir, joven, que por favor leas la Biblia. Yo quiero que cuando yo no esté en la faz de la tierra, que lo único que se acuerde un joven de mí es que yo les diga, lee la Biblia, 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 lee la Biblia. Que mis palabras, que la memoria que tengas de mí es que yo te dije, lee la Biblia, lee la Biblia. Joven, yo no te puedo cambiar. Soy de la misma carne que eres tú, una carne pecaminosa, y lo único que nos puede cambiar a ti y a mí es este libro. Y es por eso que te animo, te exhorto, te amonesto a que leamos la Biblia.